Cripto. Lo voy a saludar a Alberto Hüttenreuter. Él es doctor en Relaciones Internacionales. Siempre nos atiende gentilmente para hablar un poco sobre el panorama internacional, lo que pasa en el mundo. Vamos a tratar varias cuestiones, pero antes de meternos en tema aranceles de los Estados Unidos, cómo está impactando esto, ¿no? En las relaciones entre los países, si hay un cambio también, ¿no? de paradigma en ese sentido, en el inicio. Vamos a meternos en este tema también y otras cuestiones. Quiero hablar sobre un libro que está promocionando y que hace poco tiempo ha lanzado. Se llama Autor de la Geopolítica Nunca se fue. Así se llama el libro, La Geopolítica Nunca se fue se llama. Y bueno, vamos a hablar sobre ello también. Alberto, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Está Guadalupe Ortellado en la mesa. Lo saluda Francisco Villanueva. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, Francisco. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por atendernos, ¿no? Editorial Alma Luz se lanzó este año, ¿no? Ahora en el 2025 este libro, Alberto. Sí, ha salido hace 2 semanas. Está publicado en las librerías y es un libro que intenta explicar el mundo en clave política territorial y de poder, ¿no? Porque yo tengo cierta idea en relación con la geopolítica, puesto que cuando en 2014 se produjo la anexión o reincorporación de Crimea a Rusia, aparecieron autorizados autores que hablaron sobre el regreso de la geopolítica. Y yo siempre consideré que la geopolítica nunca se había ido, y por lo tanto no podía estar de vuelta a algo que nunca se había marchado, ¿no? Entonces responde un poco ese título y trata de explicar el mundo sobre la lógica de una disciplina que es joven desde el vocablo, pero antiquísima desde la práctica, ¿no? Entonces todos los análisis se hacen en clave política territorial. Claro. Alberto, buenos días. Gracias por su tiempo para la entrevista, ¿no? ¿Qué se entiende cuando se habla de geopolítica, ¿no? Si tuviéramos que pasarlo a términos sencillos para aquellos que están escuchando por primera vez, ¿no? El vocablo. Es una buena pregunta porque a veces se utiliza el vocablo para todo, ¿no? Es una especie de disciplina a la carta. Se usa la geopolítica de la finanza, la geopolítica comercial, la geopolítica del tiempo, hasta se llegó a hablar incluso de la geopolítica de los huracanes, como si los meteorólogos tuvieran una decisión basada en un estado, ¿no? Pues tradicionalmente siempre geopolítica. Es una disciplina que estudia la proyección de intereses políticos volcados sobre territorios, con fines asociados al incremento del poder. Y, por ejemplo, en este momento, ¿por qué digo que nunca se fue? Para dar una idea de la contundencia, de la vigencia de esta disciplina, porque hay autores que sostienen que es una disciplina que está perimida. Sí. Yo creo que no. Si ustedes analizan las 3 principales placas geopolíticas del mundo, Europa del Este, Medio Oriente y todo el arco del Índico-Pacífico, allí hay cuestiones, no solamente hay guerra en 2 de ellas por cuestiones territoriales, sino que en las 3 y sobre todo en la última hay una pluralidad de cuestiones que tienen que ver con el territorio, de manera que está muy presente actualmente con la crisis geocomercial, en el segmento de las cadenas de valor, de manera que en el espacio extraterrestre, en relación con los nuevos minerales, en múltiples temas, la geopolítica submarina, en relación con los cables submarinos, o sea, se ha pluralizado para mí la geopolítica, no solamente no está perimida, sino que si el territorio antes implicaba tierra, mar, un poco más adelante espacio aéreo, hoy aparte de estos temas tenemos espacio ultraterrestre, tenemos el espacio inconmensurable dentro del mundo digital, tenemos múltiples cuestiones, ¿no? Geopolítica de las tecnologías, en fin, considero que es una disciplina que está muy vigente. Alberto, ahora sí lo llevo por todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo que está sucediendo, el tema de aranceles. Le quiero preguntar cómo ve usted esto. En la introducción de la entrevista yo decía si no estamos en un cambio de paradigma de lo que hace justamente a esta cuestión comercial. Estados Unidos es una potencia del mundo, China es una potencia del mundo en este aspecto. Y hoy esta guerra de aranceles, ¿qué viene a hacer? ¿Qué es lo que está sucediendo desde su punto de vista? ¿Enfrente de qué estamos? Bueno, yo soy
más bien renuente a hablar de incertidumbre a esta altura de la política internacional, porque hace tiempo que hay una certidumbre, no incertidumbre, certidumbre. Sí. Puesto que hace tiempo que el escenario internacional se fue deteriorando, entendiendo por deterioro, caída del multilateralismo, ascenso de las políticas de primacía nacional o del interés nacional primero, ascenso del gasto militar. El gasto militar en los últimos años ha sido superior a cualquier etapa anterior, ascenso de las cuestiones relativas con la rivalidad, ascenso de la desconfianza. Nunca los estados saben cuáles son las intenciones finales entre ellos, de manera que en este sentido para mí no hay incertidumbre. Lo que tenemos, en todo caso, es una situación, diría yo, recargada en materia de política internacional, puesto que hay crisis prácticamente en todos los segmentos de la política internacional. Es decir, si antes teníamos crisis en el segmento geopolítico, digamos, ahora también tenemos crisis en el segmento geocomercial, puesto que Estados Unidos, como bien dice usted, ha llevado adelante una política prácticamente revolucionaria. Para mí, el presidente de Estados Unidos es un mandatario revolucionario. Interesante este concepto, puesto que ha dado vuelta todo el orden liberal, librecambista que existía desde 1945. Y esto abre si tenemos ya crisis con la geopolítica y pasamos a tener crisis en el segmento geoeconómico, bueno, el panorama es preocupante, muy preocupante, porque generalmente cuando no hay orden internacional, y hace muchos años que no hay orden internacional, por lo menos 15 o 20, el comercio suele ser un sucedáneo del orden internacional, ¿no es cierto? Como el comercio, el volumen de mercancías, servicios, etcétera, es realmente inmenso. Bueno, todos parecieran ganar, y al ser muy grande la ganancia, la ruptura es un poco difícil. Desde esta perspectiva, el comercio, a falta de orden internacional, suele comportarse como un orden internacional. Pero ahora resulta que, como consecuencia de las medidas del presidente norteamericano, dentro también del comercio, esto no es nuevo tampoco, sí, tenemos una crisis grande, de manera que los dos motores del avión, diría yo, el geopolítico y el geoeconómico, prácticamente están fallando, ¿no es cierto? De modo que si los dos motores están fallando, los dos motores del mundo están fallando, claro, estamos en problemas, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Esto qué puede causar, por ejemplo, a las economías como la República Argentina, como el resto de los países, ¿no? Que dependen muchas veces de estas decisiones que se van tomando? Porque si de repente hoy Estados Unidos viene a plantear este incremento o esta postura de los aranceles en todo el mundo y China toma la misma postura, digamos, ¿qué cambia desde su punto de vista? ¿Cómo impacta también? ¿Cuál va a ser el coletazo, no? Bueno, estamos encima ya de una ola de guerra comercial, pues. Sí. Se están imponiendo aranceles, tarifas desde todos lados, ¿no es cierto? Esta noche entra en vigencia el 104% de aranceles de Estados Unidos a China. Es algo impresionante. 104%, sí. Sí. Esto va a generar una gran distorsión. Yo puedo entender la política del presidente estadounidense, puesto que si uno revisa, por ejemplo, la totalidad del comercio de Estados Unidos, o sea, exportaciones e importaciones, estamos en una cifra de 3 billones de dólares. 3 billones de dólares, es una cifra impresionante. Ahora, el déficit comercial de Estados Unidos es de 1 billón de dólares. Estados Unidos tiene déficit comercial prácticamente con todos, particularmente con los países del arco económico dinámico del mundo, que es el Asia-Pacífico, ¿no? Pacífico Índico. De manera que la política de Trump está destinada a tratar de contrabalancear la situación y sobre todo tratar de levantar un poco el nivel de desindustrialización y de desempleo en este segmento de Estados Unidos. Sí. La desindustrialización en Estados Unidos cayó del casi 30%
al 17% del PBI global en 25 años. Es un número muy grande, ¿no? Claro. Aparte, ustedes deben recordar lo que eran ciudades como Detroit, por ejemplo, que eran el lugar de la industria automotriz. Hoy Detroit no es lugar de la industria automotriz, es una ciudad que se ha empobrecido, de manera que en muchos lugares de Estados Unidos ocurre esto. Por tanto, yo considero que Trump tiene una idea, es un mandatario revolucionario, en tanto quiere cambiar esta situación para mejorar la economía de los Estados Unidos, para mejorar la economía de los Estados Unidos, para limitar el ascenso de los competidores, particularmente de China, y para defender el interés nacional de los Estados Unidos a nivel global. Estados Unidos, alguno de usted dijo, es la gran potencia, es la única gran potencia del mundo, porque es la única país grande, rico y estratégico. Pero Alberto, ¿sí? Perdón, ¿no? Digo, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Digo, pero esta es la vía, Alberto, porque suena hasta cierto autoritarismo, ¿no? Decir, bueno, a ver, China impone mismos aranceles, si no se retractan, si no cambian los chinos, le doblamos los aranceles. Lo hizo. Digo, parecía como que fuera una amenaza y que no iba a pasar, pero lo hizo. Digo, en las últimas horas ayer, Estados Unidos impone un arancel a China del 104%, sin ir a un diálogo, digo. La Unión Europea también ha solicitado un diálogo con el presidente de los Estados Unidos, pero suena hasta incluso no llegar a un acuerdo, un diálogo como corresponde, ¿no? Bueno, yo creo que es la manera, el modo Trump, ¿no es cierto? Trump es un exitoso negociador, diría yo, puesto que si uno revisa su vida privada, es una persona que ha multiplicado bienes familiares y ha multiplicado hasta tener una galaxia de propiedades en Nueva York. Y es la misma política que aplica para el mundo, ¿no? Él coloca propósitos muy, muy alejados para justamente obtener negociaciones. Yo creo que va a haber negociaciones entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Europa, porque los aranceles no discriminan, se aplican para todos, ¿no es cierto? Incluso para aliados de Estados Unidos, como Taiwán, Japón, por ejemplo, y Europa, de manera que por eso digo que es un mandatario revolucionario. Yo no sé si utilizaría el término autocrático. Lo es en el modo, ¿no es cierto? Trump es una persona que desde físicamente hasta económicamente se impone, ¿no es cierto? Pero yo veo que hay un intento por que Estados Unidos recobre posiciones que ha ido perdiendo en materia de industrialización, tecnología, por ejemplo, gracias a Estados Unidos, como dice el especialista John Mearsheimer, gracias a Estados Unidos, China ha logrado aumentar su capacidad tecnológica en los últimos 25 años. Acá habría un retardo de la política de prevención de Estados Unidos. O sea, algunos autores norteamericanos dicen que Estados Unidos debió ocuparse de cuidar las exportaciones que fueran estratégicas a China en la década del 90, porque esto llevó a que China se alcanzara un nivel de crecimiento más rápido. Hubiera ralentizado si hubiera puesto algunos límites a las exportaciones estratégicas. Ahora quizá es tarde, y esto explica un poco lo que hace Trump, ¿no? Una especie de aceleración de los acontecimientos. Claro. De manera que, y por supuesto esto va a tener respuesta, pero creo yo que va a haber también negociaciones, ¿no? Yo creo que estamos ante un enfoque neomercantilista. Yo ayer escribí un artículo y hablaba sobre cómo se unen en este momento el expresidente Clinton, demócrata, y el actual presidente republicano Trump, porque contrariamente Clinton llevó adelante una política basada en abrir mercados por todo el mundo. Fue el presidente que más acuerdos de libre mercado firmó en el mundo, más de 200, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Trump representa lo contrario. Clinton lo hizo siempre de una línea de apertura de librecambismo de Estados Unidos, que es el modelo post-1945. Trump viene a sacar el mantel con violencia de la mesa y a cambiarlo todo, porque estamos frente a un arancelismo, ante un nuevo proteccionismo, y no sabemos cómo va a terminar, porque quiero advertir esto siempre, ¿no?
el mundo no tiene ninguna capacidad en relación con existencia de un orden. No existe ningún orden. Cada país está haciendo lo que quiere y tenemos problemas geopolíticos y ahora sumamos una guerra comercial. Para los países más pequeños este es un problema, ¿no? Porque hoy yo le dije que Estados Unidos tiene un comercio de 3 billones de dólares, ¿no? Sí. Argentina es ínfimo el comercio que tiene, y es ínfimo el comercio que tiene con los Estados Unidos. Para países como Argentina, el problema no va a venir tanto con productos de Estados Unidos, sino que podría recibir consecuencias como consecuencia de esta política que es global. De allí podrían venir los problemas con una Argentina que hace años tiene prácticamente una balanza, un intercambio comercial, yo diría, pobre, para las condiciones de viabilidad altas, relativamente hablando. Para las condiciones de desarrollo, relativamente hablando, alto de Argentina debería ser un país que tuviera un intercambio de 200.000 millones de dólares, pero estamos muy lejos de esto. De manera que, frente a Estados Unidos, que ha aplicado un 10% de aranceles para todo el mundo, y aquí entran los países latinoamericanos, esto no sería tanto. El problema es la consecuencia que tendría esto en el comercio mundial para Argentina, en mercados, por ejemplo, en los que Argentina debería estar más presente y no está, como es el Asia-Pacífico. Bien. Bueno, la verdad que le agradecemos muchísimo la charla y el diálogo con nosotros, Alberto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente. Alberto Huche-Reuter, él es doctor en Relaciones Internacionales. En principio hablamos un poco sobre su libro, ¿no? Geopolítica nunca se fue. La geopolítica nunca se fue, él es autor de este libro, que lo ha lanzado hace muy poco.